Buenos días, Emmanuel Faith. Es un gusto estar aquí juntos, ¿cierto? El día de hoy, primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos visitan por primera vez. Quiero darles una bienvenida. Mi nombre es Esteban Tapia, soy uno de los pastores en esta iglesia y el pastor encargado de los servicios en español. Y el propósito por el que quiero tomar este tiempo es para que usted se sienta en casa. Honestamente, ese es uno de nuestros grandes deseos, que si usted ha asistido a una iglesia como esta antes o no, que se sienta en casa, que no piense que está a punto de experimentar una horrible experiencia, sino espero que al salir de aquí salga contento, al menos decir, ok, no estuvo tan mal. Bueno, dicho eso, hoy va a ser mi alegría compartir con ustedes de la palabra del Señor. Ya mi esposa les ha preguntado si ustedes estaban listos y dijeron que sí. Si ustedes están listos, yo también. Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y quiero comenzar de la siguiente manera. Creo que todos estamos unidos a algo o a alguien. Y dependiendo de aquello a lo que estemos más unidos, dependiendo de aquello a lo que estemos más cerca, la gente nos va a identificar. Por ejemplo, en el mundo de los deportes, ¿con qué identificamos a Julio César Chávez? Con el boxeo, absolutamente. Ustedes y yo sabemos que Julio César Chávez es un exboxeador profesional mexicano que compitió entre los años 80 y 90, obteniendo títulos mundiales en 3 diferentes divisiones de peso. Ahora, ¿con qué identificamos a Pelé? Con el fútbol, absolutamente. Él fue un futbolista brasileño entre los años 1957, 1977, reconocido por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Y finalmente, ¿con quién identificamos a Michael Jordan? Así es como lo identificamos. Michael Jordan jugó una sola temporada de béisbol semiprofesional en 1994 como miembro de un equipo de las ligas menores asociado con las Medias Blancas de Chicago, con los White Sox de esa ciudad de Chicago. Ahora, la pregunta es, ¿así identificamos a Michael Jordan o no? No, ¿por qué no? Porque todos lo recordamos así. Todos lo recordamos así. Entonces la pregunta en esta mañana para ti es, ¿con qué o con quién las personas te identifican a ti? Esa es la pregunta. La gente te puede identificar de muchas maneras. Te puede identificar como un buen papá, te puede identificar como una excelente abuela, te puede identificar como un buen estudiante, te puede identificar como un buen negociante, en fin. El asunto es que como seguidores de Jesús, todos nos deberían de identificar como cristianos. Todos deberían de identificarnos como discípulos del Señor. ¿Por qué razón? Porque se supone que vivimos unidos a Él. Porque se supone que toda nuestra devoción, entrega, energía está invertida en Él. Y así he titulado el mensaje del día de hoy para ustedes: Unidos a Jesús, United with Jesus. Ahora, si tú y yo estamos unidos a Jesús, indudablemente se va a evidenciar en nuestras vidas con ciertas características. No va a pasar por desapercibido. Cada uno de estos individuos que acabamos de examinar se van a identificar con un deporte al cual estaban entregados y eran lo mejor de lo mejor. Tú y yo, si queremos identificarnos con Jesús, tenemos que tener la misma clase de ambición. Y va a haber algunas características, por lo tanto, que se van a hacer notar. Y una de esas características es que si nosotros estamos unidos a Jesús, vamos a compartir su alegría. We will share His joy. Vamos a compartir la alegría del Señor. Entonces, ¿cuántas personas alegres están aquí? Unos cuantos, qué bueno.
¿Sabes que Jesús le prometió su alegría a sus seguidores? Jesus promised his joy to his followers. Fue una promesa del Señor. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15: si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, van a tener mi alegría. El asunto es que por alguna razón pensamos que la alegría es algo que se da naturalmente. Pocas veces vemos la alegría como algo en lo que nos tenemos que invertir, algo a que le tenemos que aplicar cierto esfuerzo. Pero el Señor Jesucristo dijo en otras palabras: si quieren mi alegría, obedezcan y permanezcan en mí. Y obedecer no es sencillo. Permanecer en el Señor tampoco lo es. No es que la alegría del Señor no quiera estar presente en tu vida, no tengas acceso a esa alegría en tu vida. Es que simplemente no estás invertido en lo que debes y por esa razón no hay alegría. Eso no es fácil. No es fácil obedecer, no es fácil estar cerca del Señor. Muchos de nosotros batallamos, pero esa es la expectativa. Por eso Pablo les dice a los filipenses en el versículo 1 del capítulo que estamos estudiando: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A estas alturas ya son varias veces que el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses: alégrense, alégrense. En el capítulo 18 2 veces les dice alégrense. Ahora de nuevo les dice alégrense. Más adelante en la carta les va a volver a decir alégrense. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es olvidar que no está en nosotros, que lo que el Señor más bien ha hecho por nosotros tiene que producir alegría. Pero muchas veces nos invertimos en los dolores, en las aflicciones, en los sinsabores de la vida y no nos podemos alegrar. Hace un ratito en el servicio de las 9 de la mañana estaba yo sentado ahí atrás y se acercó conmigo una abuela y me platicó lo que está pasando con uno de sus nietos. Un jovencito de 13 años que los doctores le han dicho que solamente tiene 6 meses de vida. La abuela le habló por teléfono ayer a este jovencito que se llama Elías García. Habla con él y ella empieza a llorar en cuanto escucha su voz. El jovencito le dice: ¿por qué lloras, abuelita? ¿Por qué lloras? Esto lo único que significa es que yo voy a estar en la presencia de Jesús antes que tú y allá te voy a esperar. Esa clase de alegría y de mentalidad. El muchachito hizo un YouTube channel para estar animando a otros muchachitos que están pasando como situaciones como la de él. ¿De dónde viene esta clase de gozo? De invertirnos en devoción al Señor, de mantenernos cerca de Él. La alegría de la que hablan las Escrituras son un deleite sobrenatural en Dios y en sus bondades. Aprendemos a disfrutarlo a Él. Aprendemos a disfrutar lo que tenemos en Él. Joy is a supernatural delight in God and His goodness. Sabes, el mundo está buscando la felicidad, pero la felicidad parece estar evadiendo al mundo. Toda la gente quiere felicidad y nadie la encuentra. Tú y yo no deberíamos de dejar de buscar la alegría que viene del Señor. Y esta alegría se encuentra en quienes viven rendidos a Él. Esta alegría se encuentra en quienes experimentan la compañía de Él, descansan en Él, reposan en Él y reciben su paz. Verás, nadie preocupado va a poder alegrarse. Vinieron los preocupones ahora. Por eso no te estás alegrando, estás pensando en la preocupación. Nadie que esté preocupado se va a poder alegrar. Pablo lo sabía muy bien.
Y por eso se invirtió en contribuir en el buen estado emocional de los filipenses. A nadie le va a parecer atractivo el carácter de una persona si saben todo lo bueno pero tienen cara de todo lo malo. A nadie. Tú puedes decir que conoces la verdad, que conoces de Dios, que conoces de la deidad y todo eso, pero si toda la gente no ve en ti gozo, alegría, va a ser muy difícil que siquiera te quieran escuchar. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes esto les da seguridad. Ya lo he dicho, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya lo he escrito un par de veces anteriormente en esta carta. Alégrense, alégrense, alégrense. Ahora se los vuelvo a decir. Y para mí no hay problema. Y para ustedes tampoco lo tiene que ver. Porque ustedes tienen que saber qué tan importante es la alegría, el gozo del Señor en la vida del creyente. Pablo les está escribiendo a los filipenses desde prisión. Y a pesar de sus luchas y dificultades, él quería que ellos compartieran su alegría. Él también sabía que ellos estaban pasando tiempos de dificultad. Ellos estaban en una ciudad extremadamente influenciada por el imperio romano, un imperio muy pagano. No era fácil la vida para un cristiano en la ciudad de Filipo. Por eso el apóstol Pablo los recuerda, les anima a que experimenten esa alegría, a que se apropien de esa alegría. Pues aparentemente, no solamente ellos podrían ser ladrones de su propio gozo, sino aparentemente también habría personas a su alrededor que iban a quererles robar la alegría del Señor. Por eso hay que estar alertas. Nadie descuidado va a estar alegre. Nadie preocupado va a estar alegre. Nadie descuidado va a estar alegre. Dile a la persona que está a tu lado: cuídate de los robagosos. Cuídate de los robagosos. Pablo les dice a los filipenses en el versículo 2: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¡Ah, caray! Ahora en la mañana también, el servicio de las 9 de la mañana, no veo que haya ninguno aquí, pero en el servicio de las 9 de la mañana teníamos 2 perritos. Uno de ellos, una mascota que le provee a una persona fortaleza, ánimo emocional, y otra que está guiando a una persona que no escucha y no ve muy bien. Esos no son la clase de perros a los que el apóstol Pablo se está refiriendo. Los perros no vivían adentro de las casas en aquellos tiempos, no nos lambían toda la cara en aquellos tiempos, no tenían su propio silloncito y no los consideraban como miembros de la familia. No, los perros estaban en las afueras de la ciudad, comiendo los desperdicios, cazando lo que podían, y en algunas ocasiones, si el humano se descuidaba, pues podían hacer daño. Tal y como los coyotes, digamos, en nuestra área y en nuestro contexto. Y sabes, lamentablemente los corazones de las personas sin Cristo están contaminados de pecado. Hay muchas personas malintencionadas a nuestro alrededor que no buscan nuestro bien. Es más, que cada vez que hay algo bueno en tu vida, quieren extirparlo, quieren robártelo. Por eso el apóstol Pablo dice: watch out, pónganse bien vivillos, porque va a haber quien te va a querer dañar, va a haber quien va a querer tu mal, va a haber quien te va a querer manipular con su religiosidad. En el caso de los filipenses había un grupo de judíos que le enseñaban a los nuevos cristianos que se deberían de circuncidar, que deberían de apropiarse de ciertas prácticas de la religión judía, lo cual los nuevos cristianos no tenían que hacer. Los cristianos que no eran judíos no tenían que hacer. Es como si aquí te dijéramos: ¿sabes qué? Tú no puedes venir a las reuniones de la iglesia si no te vistes así, si no hablas así, si no actúas así. Y todos
nosotros sabemos que hay esa clase de contextos. El apóstol Pablo dice, nadie tiene que provocar, nadie tiene que hacerlo sentir que si ustedes no están circuncidados, están fuera del amor de Dios, de la familia de Dios. Pablo no quería que los filipenses perdieran la paz. Él no quería que ellos estuvieran expuestos a las malas intenciones de personas a su alrededor. Él no quería que se dejaran apantallar por la falsedad religiosa de otros. Él quería que sus hijos espirituales estuvieran confiados en la obra de Jesús en su vida. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. Estar confiados en su obra. Trusting His work. Por esa razón, Pablo se tomó el tiempo de confrontar esas malas influencias a los que los filipenses estaban expuestos. En el versículo 3 dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. We put no confidence in the flesh. La circuncisión en el Antiguo Testamento era un recordatorio para los judíos del pacto que había hecho Dios con Abraham. Y Pablo les dice a los filipenses, ustedes y cada cristiano como ustedes son el cumplimiento de ese pacto. En ese pacto estaba incluido que la descendencia de Abraham, que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso Pablo, escribiéndole a este grupo de personas gentiles, le dicen, ustedes son el cumplimiento de ese pacto, de esa promesa. No tienen que circuncidarse. Pablo les dice a los filipenses, no es necesario estar cumpliendo con esas regulaciones para ustedes. A lo mejor los cristianos judíos seguirían practicando eso, pero ustedes no lo tienen que hacer. Sin embargo, estos hombres querían imponer su religiosidad. Por esa razón, Pablo se detiene un poquito y les dice, ok, aquellos cuates están hablando de la religión, ustedes se quedan apantallados por ellos, déjenme decirles quién ha sido más religioso que ellos. Y empieza a hablar de sí mismo. Versículo 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, él dice, yo más. Yo he sido más religioso que todos ustedes. Versículo 15, circuncidado al 8º día. Recuerda que Pablo era un judío que fue circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, un israelita. Él no es un cristiano gentil, de la tribu de Benjamín, la tribu más aguerrida, más prestigiada del pueblo de Israel, un verdadero hebreo. Cuando los judíos de ese tiempo hablaban arameo o griego, Pablo hablaba hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, un fariseo. Este hombre pertenecía a la rama religiosa más devota a la ley. Prácticamente Pablo les dice que a pesar de su trasfondo religioso en el judaísmo, él nunca les exigió en los 10 años que conoce a los filipenses, él nunca les exigió circuncidarse o practicar la religión judía. Y si él no lo hizo, nadie debería de hacerlo. Por el contrario, en lugar de elevar su religiosidad, en lugar de sentirse superior a los demás, en lugar de considerarse más importante que los demás,
Pablo reconoció que su religiosidad se había convertido en un obstáculo para él en el pasado para acercarse a Dios. De hecho, su celo lo llevó a perseguir la iglesia. Mira lo que dice el versículo 6. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Esta era una persona celosa por su religión. Esto es lo que conoceríamos en los términos comunes en nuestros tiempos, una persona de hueso colorado en cuanto a su religión. Al grado de que aquellos que están en rebeldía con su religión, porque el cristianismo comenzó en un contexto judío, en un contexto en donde las personas ya practicaban una religión. Entonces él empieza a perseguir a estos cristianos porque están contaminando su religión. Ellos también hablan del Antiguo Testamento. Ellos también hablan de los profetas de la antigüedad. Y ahora están comunicando que todo eso se ha cumplido en la persona de Cristo Jesús. Hay que darles cuello. Eso está sorprendente. Pero, ¿qué te parece lo siguiente? La religión de Pablo lo llevó al extremo de pensar que él era una buena persona. Una persona intachable. ¿Puedes creerlo? ¿Cuántas personas religiosas hay que piensan que ellos son mejores que los demás? Que por saber más, automáticamente merecen más atención. Creo que este es un problema en nuestros días. La gente, incluyendo muchos cristianos, viven un tipo de religión que no tiene nada que ver con estar asociados a alguna institución religiosa. Escúchame bien, porque algunos de nosotros podemos ser practicantes de esta clase de religión también. Muchos cristianos están invertidos también en esta clase de religión. Una religión moralista, en donde todos nos estamos convenciendo de que somos buenos. Toda la gente en nuestra sociedad está convenciéndose de que somos buenos, sin importar sus prácticas, sin importar cómo viven, sin importar el desastre que provocan en familias y en la sociedad misma. La gente presume de ser gente buena. Pablo se creía que era una persona buena. Y no sé si ya he comentado esto aquí con ustedes, pero cuando yo vine a este país, uno de los dichos que encontré que dicen a los americanos es: oh, he's a good guy. Hey, ¿ya conoces a esta persona o la otra? Oh, no la conoces. Oh, he's a really good guy. Es una buena persona. Yo sé que es un dicho cultural y toda la historia, pero nos estamos convenciendo de que somos buenos. La Biblia nos dice lo contrario. Nos dice: no hay bueno ni uno solo. Y el que es bueno está allá. La palabra de Dios establece que somos pecadores. Y Pablo, al tener un encuentro con Cristo Jesús, pudo reconocer su pecado, y su pecado lo llevó a postrarse en arrepentimiento delante del Señor. Nuestro pecado nos separa de Dios. Pero si nos arrepentimos de nuestro pecado y aceptamos el sacrificio de Jesús, en Él tenemos un Salvador. De Él recibimos salvación y un nuevo propósito para vivir. De hecho, por esa razón Pablo, después de tener un encuentro con Jesús, consideró todos sus logros heredados o ganados por él mismo y toda su supuesta moralidad como pérdida por la causa de Cristo, como algo que no tenía ningún valor. Mira lo que dice el verso 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero
pérdida. Di conmigo, pérdida. Por causa de Cristo. Todo es pérdida para mí. Verás, Pablo nunca cambió de una religión a la otra. Pablo tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Y esto es importante. Muchos de nosotros hemos sido juzgados por haber cambiado de religión. Lo que esas personas ignoran es que nosotros jamás queríamos cambiar de religión. Es más, algunos de nosotros no teníamos ningún interés en la religión. Lo que nos ha pasado a nosotros es que tuvimos un encuentro con Jesús. Y cuando te encuentras con Jesús, nada más importa. Nada es más valioso, nada es más importante. Mira las palabras del apóstol Pablo en el versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en Jesús él encontró algo mejor a lo que él tenía antes. Pablo tenía algo bueno antes, así como a lo mejor algunos de nosotros estamos pensando ahorita de nosotros mismos: lo que tengo ahorita es bueno, lo que creo ahorita vale la pena, esta filosofía de vida me va a llevar lejos. Pablo tenía algo bueno, pero encontró algo mejor. Encontró lo que era tener una relación personal por medio de Jesús. Y por la persona de Jesús, Pablo estuvo dispuesto a perderlo todo y a considerar todos sus logros en el pasado como baja estima. Después de ver la gloria de Jesús, Pablo se dio cuenta de quién él era realmente. Y se dio cuenta que lo que él tenía comparado con Jesús no era nada, no era valioso, no era importante, no era digno de ser admirado. Por eso Pablo dice la siguiente parte del versículo 8: por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. ¿Estamos leyendo la Biblia o qué? Sí. Pablo quiere tanto a los filipenses, tiene tan profunda relación con ellos que les está hablando derecha a la flecha. Cuídense de los perros. Todo lo que yo tenía, todo lo que yo he logrado, toda esa inversión de años y años y años en la religión es popó, estiércol, a fin de ganar a Cristo y de encontrarme unido a Él. I have lost everything, but I have found Jesus. Pablo nos está explicando en este verso cómo funciona la vida cristiana. La vida cristiana consiste en rendir toda nuestra vida a Jesús y vivir unidos a Él. Eso es lo que tú y yo supuestamente tenemos en Cristo Jesús, una relación con Él. Estamos unidos a Él, estamos cerca de Él. Ese es el propósito que tú y yo debemos de conocer. Ese es el propósito en el que tú y yo nos debemos de invertir. Sabes, mucha gente sabe acerca de Jesús, pero no se quieren rendir a Él. Mucha gente sabe acerca de Jesús, pero no quieren estar unidos a Él. No se quieren poner el yugo. No quieren caminar a la par de Él.
Y por eso no descansan en Él, y por eso no tienen la alegría de la que el apóstol Pablo empezó hablando en este capítulo. De hecho, muchas personas saben muy bien quién es Jesús, pero no conocen a Jesús. ¿Conoces a Jesús? Pablo conocía a Jesús y no estaba conforme con eso. Él quería conocerlo aún más y más y más y más. Para él esto era lo único que realmente importaba en esta vida y en la siguiente. Su currículo no estaba comparado con lo que representaba para él conocer a Cristo Jesús. Y tu experiencia, mi experiencia, deberían de ser las mismas. No vayamos por la vida confiando en nuestras buenas acciones o en las buenas actividades en las que nos invertimos algunos de nosotros. Sabes, de hecho yo creo que va a haber muchas personas a las cuales sus pecados no son lo que les va a impedir entrar en la presencia del Señor, entrar al cielo. ¿Sabes qué es lo que les va a impedir entrar al cielo? El que ellos están convencidos y convencidas de que son buenas personas. Eso se los va a impedir. Por eso Pablo dice en el versículo 9, la segunda parte: no quiero yo mi propia justicia. Yo no voy a andar diciendo que yo soy bueno. Yo no voy a andar diciendo que yo soy santo. Yo no voy a andar diciendo que yo lo he ganado todo, que yo lo he alcanzado todo, que soy muy lindo, hermoso. Yo no voy a estar diciendo nada. No quiero mi propia justicia que proviene de la ley, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Sabes, hay muchas personas que piensan que el cristianismo se trata de hacer lo bueno. Y a lo mejor algunos de nosotros sentimos que al estar aquí el día de hoy ya hicimos nuestra parte de la semana, ya hicimos algo bueno. El problema es que nunca vamos a poder ser lo suficientemente buenos. ¿Habías considerado eso? Nunca vamos a poder ser lo suficientemente buenos. No vamos a poder ganarnos con nuestras acciones o actitudes buenas el cielo. De hecho, muchas veces las cosas buenas que hacemos se convierten en obstáculos para que sigamos creciendo en nuestra relación con el Señor. Se convierten en la barrera que no nos permite crecer en profundidad con nuestra relación con el Señor. Por eso los últimos meses, el último año tal vez, no he dejado de decirles: déjate el rollo de estar tan ocupado haciendo tantas cosas buenas. Pasa tiempo con Jesús. Conócelo a Él. Inviértete en Él. Y que lo que hagas resulte de tu tiempo con Él. No quieras ganarte el cielo con tu esfuerzo. No es posible. Hay solamente uno. Y para que tú y yo pudiésemos ser justificados delante de Dios, Él, que es bueno, sin pecado alguno, fue colgado en una cruz para entregar su vida por nosotros. Que no somos buenos. Si tú me vienes a presumir aquí que tú eres una persona buena, entonces lo que me estás diciendo es que Jesús no necesitó entregar su vida en la cruz por ti, porque tú ya eres bueno. Es cuando tú te das cuenta de lo corrompido que está tu corazón, de lo corrompida que está tu mente. El aparatito no te deja y ves cada porquería ahí y es como un imán. No puedes dejar de hacerlo. Es cuando te das cuenta que estás corrompido, que no eres bueno, que eres pecador, que empiezas a decir: necesito un Salvador que sea bueno, que me ame.
Y el asunto es que ni siquiera nosotros somos los que buscamos. Él es el que ha venido a buscarnos a ti y a mí. Él vino a encontrarse con Pablo. Pablo no estaba buscando encontrarse con Jesús. Él quería matar a los cristianos. El día de hoy, esto que tú estés aquí en este lugar no es una casualidad. Dios está queriendo hablar a tu vida y haciéndote saber que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue por ti. Sabes, es posible, como te decía, ser cristianos e invertirnos en esta clase de religiosidad que tiene que ver con un comportamiento bueno. Esa no es la meta. La meta es acercarnos a Jesús, unirnos a Él y que Él empiece a transformar todo lo de nosotros en Él. Que cada vez seamos más semejantes a Él. Que la palabra de Dios empiece a encarnarse cada vez en nosotros más y más. Solo la obra de Jesús es lo suficientemente buena como para permitirnos entrar en su reino eterno. Y por conocer a Jesús, Pablo estuvo dispuesto a perderlo todo. En el verso 10 él dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Algunos de nosotros estamos dispuestos a perder 1 hora y media nuestro domingo y más no. Pablo dice: lo he perdido todo. Estaba en una posición social, económica, privilegiada. ¿Y tú crees que estaba llorando? No estaba llorando. Y estaba en prisión. Y desde ahí de prisión les dice a otros creyentes que están libres allá afuera: alégrense. Porque cuando tienes a Jesús, lo tienes todo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Perderlo todo por nuestra fe, mis hermanos, mis hermanas, vale la pena. Pues solo al poner nuestra fe en Jesús podemos encontrar el fruto de la aflicción de Jesús, el fruto de su sacrificio. Podemos encontrar la salvación. Tener fe en Jesús significa creer en la obra de Él en esa cruz. Que no solamente murió, sino fue sepultado y al tercer día se levantó de la muerte con poder. Y ahora Él tiene el poder de justificarnos, de limpiarnos de todo pecado. Pues en la cruz Él pagó por nuestro pecado. Y en lugar de que vayamos a recibir la paga de nuestro pecado, que es muerte, en Jesús recibimos vida, vida abundante y vida eterna. Eso es lo que Elías García, este niño de 13 años, sabía. Y es lo que muchos de nosotros a veces ignoramos. Hemos recibido esta salvación tan grande como un regalo gratuito. Pero nota que Pablo expresa un deseo en su corazón de participar de los sufrimientos de Cristo. Pablo sabe que le va a costar seguir a Jesús, así como tú lo debes de saber. Te va a costar, papá, te va a costar. Va a haber gozo, pero te va a costar. Pablo estaba dispuesto a sufrir porque sabía que continuar con la misión de Jesús cuesta. Y a la persona que está a tu lado por última vez algo, dile: cuesta. Esto cuesta. La salvación no cuesta nada. La salvación es un regalo de Dios por gracia que hemos recibido. Pero la santificación cuesta. Invertirnos en la misión de Jesús cuesta. Así espero, dice el apóstol Pablo, alcanzar la resurrección de entre los muertos.
Sabía que tenía vida en Cristo Jesús, pero vivía como si dependiera de Él. Algunos de nosotros lo que decimos en cuanto entendemos los conceptos de la gracia salvadora, ya nos relajamos. No, pues ya el Señor me salvó, ya la armé. Pablo estaba así: el Señor me ha salvado y ahora a pegarle con todo. No por Él, por las demás personas a su alrededor que necesitaban escuchar este evangelio. Y eso, mis hermanos, nos va a costar. Jesús nos ha ofrecido una vida abundante en Él, una vida en la que podemos vivir unidos a Él. Pero va a ser nuestra responsabilidad hacer todo lo posible porque esto se haga una realidad en nuestras vidas. Va a ser importantísimo para ti y para mí invertirnos en nuestra relación con Él de tal manera que pronto seamos identificados con Él por las demás personas. Y yo creo que ese debería de ser el propósito de nuestra vida, que Jesús pueda ver a nosotros, a la persona de Jesús. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a perderlo todo para ganarlo a Él. We need to be willing to lose everything to gain Him. Así es de que permíteme preguntarte: ¿qué es lo que te está estorbando para que puedas gozar una vida abundante? La vida abundante que Jesús te ha dado. ¿Qué es lo que te está robando el gozo? ¿Qué es lo que te está robando tu atención? ¿Qué es lo que está robándote el gozo, la alegría, el privilegio de vivir unido a Él? ¿Qué te está impidiendo que la gente pueda identificarte con Él? Jesús, que vivió hace 2000 años en este mundo, que murió y resucitó al tercer día, vive hoy. Y Él quiere que tú y yo lo conozcamos íntima y personalmente, y que tú y yo seamos identificados con Él. Esa, mis hermanos, debería de ser la meta de nuestra vida. Después de haber invertido un año de su vida jugando béisbol, Michael Jordan se dio cuenta de que ese deporte no era lo suyo. Por lo tanto, decidió regresar a jugar básquetbol en la NBA para pronto ganar otros 3 campeonatos. Ya había ganado 3 campeonatos anteriormente y dijo: estoy en la cima de mi carrera, voy a probar algo nuevo. Y nada, no le pegaba nada. Dijo: no, esto no es para mí. Regresó a la NBA, otros 3 campeonatos jugando para los Chicago Bulls. Solo se tomó un año jugando béisbol para reconocer que había dejado lo mejor por algo que no valía tanto la pena. Y muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando nos encontramos con Jesús, encontramos lo mejor. Pero por alguna razón decidimos continuar invirtiendo nuestras vidas en cosas buenas, no malas, cosas buenas, pero no en lo mejor. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, dejó todo lo bueno atrás para perseguir lo mejor y ser identificado con Él. Pablo nunca jamás volvió a su vida pasada, pues él había encontrado algo mucho mejor, o mejor dicho, a alguien mejor. Y si tú ya lo conoces, mi pregunta para ti ¿es la meta de tu vida vivir unido a Jesús y ser identificado con Él? Si no lo conoces todavía, tienes el deseo de conocer a Jesús. Si tú y yo conociéramos a Jesús y buscáramos conocerlo más y más, te garantizo que eso no solamente impactaría nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean también. Qué bonito sería que a ti no te conocieran por ese hombre es un buen papá, ese hombre es un buen trabajador, esa mujer
es una excelente y buena abuela. Ese niño es un buen niño, sino que la gente pudiera identificarte de tal manera que dijeran: ese hombre, esa mujer, ese niño son cristianos, aman a Jesús, y lo podemos ver en ellos.